Bueno, buen día a todas y a todos. Vamos a dar inicio, como decía recién Marita, a ya la cuarta edición del año, ¿sí? Del curso de conductor náutico teórico, ¿sí? Que después se complementa con otra capacitación práctica, para la cual es requisito tener realizado este curso y aprobado los 4 formularios de evaluación que después les voy a ir comentando cómo los van a ir completando, ¿sí? Eh, Durante este curso, este módulo teórico, vamos a desarrollar 4 clases. Hoy es la primera de ese ciclo de 4 clases. Y el objetivo, como les comentaba Marita, es el de adquirir los conocimientos teóricos, ¿sí? Todos los contenidos, las normas, los procedimientos, recomendaciones y algo más que pueda surgir quizás de la charla con ustedes, para que puedan presentarse y rendir para obtener la acreditación de conductor náutico, ¿sí? Esta acreditación de conductor náutico no se la damos nosotros con el curso, ¿sí? Esta acreditación se la da Prefectura Naval Argentina. Para eso tienen que rendir ante Prefectura y tienen 2 modalidades: o programar directamente con Prefectura para rendir en una de las mesas en calidad de libre que tiene Prefectura, o contactarse con algún club náutico que esté capacitado e inscrito para dar los cursos y tomar examen, que en este caso sería para que los anoten en las mesas examinadoras, ¿sí? Porque el curso ustedes ya lo tomaron a través de las capacitaciones que damos nosotros, este módulo teórico y el módulo práctico, que van a complementar todo lo que Prefectura exige, ¿sí? Para poder obtener la habilitación de conductor náutico. Ahora, la clase de hoy va a estar dividida en 2 partes. En la primera parte vamos a ver algo que recién surgían dudas y tiene que ver con el alcance de la habilitación de conductor náutico, ¿sí? Ahora les voy a contar qué es ser conductor náutico, qué incumbencias, qué alcances tengo como conductor náutico, y un poquito les voy a presentar las otras categorías náuticas que existen en lo que es navegación náutico-deportiva, ¿sí? O deportiva recreativa, que es la que hacemos nosotros, ¿sí? No somos pescadores, no somos marinos mercantes ni militares, sino que es una actividad, una habilitación, esta que estamos nos estamos preparando, capacitando para obtener, que es una habilitación del ámbito civil, ¿sí? Deportivo, recreativo, y que después en otros niveles puede tener una ampliación profesional, ¿sí? Para lo cual hay que hacer otros cursos en el ámbito de prefectura. Vamos a ver justamente la clase de hoy va a tener bastantes contenidos. La primera parte va a ser justamente los alcances. Vamos a ver cuestiones básicas de nomenclatura marinera, ¿sí? Las partes del casco, algunos conceptos para ubicación en la embarcación. Y vamos a ver a nivel teórico, algo que después en la práctica lo practicamos bastante, que es el tema de la cabullería, que seguramente algunas y algunos de ustedes ya conocen por su actividad de bomberos, ¿no? Que es todo el manejo de nudos marineros y de cabos. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver algunos conceptos vinculados con prevención y control de incendios, que vamos a ir rápido ahí porque ustedes vienen ya con formación y capacitación idónea en el tema, pero bueno, les voy a comentar porque está dentro del programa del curso. Y vamos a empezar con algunos elementos de seguridad. Es bastante lo que vamos a ver. Bueno, lo primero que les quiero comentar, y que intentan mostrar estas imágenes, es a través de una imagen satelital de la provincia de Buenos Aires, justamente la diversidad de espacios acuáticos, ¿sí? Que tiene la provincia. A diferencia de otras provincias e incluso de otros países, presenta escenarios muy diferentes, ¿sí? La habilitación náutica que ustedes van a obtener la da prefectura y es de alcance nacional cuando la rindan, ¿sí? Es como la licencia de conducir un auto,
Pero la provincia de Buenos Aires, concretamente, fíjense que tiene, eh, no todas las provincias tienen este escenario, presenta una diversidad muy importante de aguas en las cuales yo puedo navegar. Tengo costa marítima, con toda su característica, y toda su dificultad, ¿sí? Algunos dicen que desde Necochea hacia el sur ya podemos decir que estamos navegando en aguas patagónicas. Tenemos deltas, ¿sí? Como sucede, bueno, en la zona de delta, del delta de zona de Tigre, zona norte en provincia de Buenos Aires, en capital. Tenemos también estuarios importantes, como en la zona de Bahía Blanca, o ni hablar el Río de la Plata, que es un estuario único, es el río más ancho del mundo, con características singulares. Y después tenemos toda una red muy importante de ríos, algunos de ellos muy importantes, arroyos, riachos, lagunas, y además a eso, que ya de por sí sería bastante complejo, ustedes, vinculados por su actividad, bomberos, defensa civil, etcétera, hacen de la actividad náutica un uso muy particular, ¿sí? La capacitación, los contenidos, como yo les decía, están orientados a la parte deportiva recreativa, pero ustedes además de hacer un uso similar al que harían de patrullaje en recorrida o asistencia, una conducción similar, suelen participar en operativos o en acciones que son escenarios poco usuales para lo que es la navegación deportiva. ¿Sí? Acá vemos dos imágenes. Una es un varamiento de un cachalote, de una ballena en la costa, y la otra es personal de defensa civil llevando un semirrígido, un gomón, en zonas inundables, ¿sí? Zonas que no son normalmente navegables, pero que, bueno, por la emergencia hacen que, digamos, requieran la intervención para evacuaciones, búsqueda de personas, etc. Todo esto para comentarles que el curso les va a dar herramientas básicas, pero después es natural que por esta complejidad que tiene la provincia y que además le suman la complejidad de la actividad que ustedes desarrollan, van a tener que meterle muchas horas para adaptar estos contenidos a los distintos escenarios en los que ustedes se van a desenvolver. Sumándole también que cada grupo de ustedes, cada cuartel, va a tener distintos tipos de embarcaciones, ¿sí? Entonces hay que adaptar los conocimientos a los recursos materiales que yo tengo y a los entornos naturales, ¿no? Y los distintos escenarios de intervención. La duda principal es decir, bueno, ¿qué atribuciones, qué puedo hacer yo como conductor náutico? ¿Para qué me habilita? Bueno, cuando estoy hablando de conductor náutico, lo primero que tengo que tener en claro que estoy hablando de embarcaciones impulsadas por motor, ¿sí? Las embarcaciones pueden tener distintas propulsiones, pueden ser a remo o pala, ¿sí? A vela, a motor, o pueden combinar ambas, o las tres, ¿sí? Lo más común es que combine vela y motor, ¿sí? O que sean solo de vela o que sean solo de motor. La habilitación de conductor náutico no los habilita para navegar a vela, solamente motor, y los habilita para embarcaciones hasta 10 metros de eslora. Esto es nuevo, antiguamente, hasta hace muy poquito, eran 7 metros de eslora, no, ahora son 10 metros de eslora, 33 pies prácticamente, o sea, es mucha la eslora, con una potencia de hasta 150 caballos, también es mucha potencia, ¿sí? Dentro de esta categoría están incluidos todo lo que son los artefactos acuáticos deportivos, ¿sí? Sin límite de potencia, como son los jet ski, las motos de agua, etc. Ahora bien, tenemos definido ya la propulsión, dijimos solo motor, dijimos hasta esta eslora, eslora es el largo de la embarcación, ahora lo vamos a ver bien, pero estoy diciendo embarcaciones que tengan un largo máximo de 10 metros, una potencia de motor hasta 150 caballos,
Y la otra pregunta que vendría ahora, inmediatamente después, es, ¿y por dónde puedo navegar? ¿Sí? Bueno, la zona de navegación está delimitada para las distintas categorías. ¿Sí? Yo como conductor náutico, por más que tenga una embarcación habilitada, tenga la licencia, no puedo navegar por cualquier lado. ¿Sí? Para empezar, los conductores náuticos tienen que navegar en condiciones meteorológicas favorables, eso dice la reglamentación, aunque después a veces no se pueda cumplir o no se cumpla literalmente, condiciones meteorológicas favorables y haciendo navegación diurna, ¿sí? La primera restricción que tienen los conductores náuticos que van a tener ustedes es que no pueden tocar puertos extranjeros, ¿sí? O sea, no pueden irse a Uruguay, por ejemplo, los que están en el Río de la Plata. Para hacer eso, deberían ser la categoría, tener la habilitación para la categoría siguiente, que es la de timonel, ¿sí? Serían timonel de motor. Por ahora, conductor náutico, ¿sí? ¿Qué otra restricción tengo? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero a mí no me interesa ir a Uruguay si yo estoy en San Blas, ¿sí? Bueno, perfecto. La otra restricción que tengo es en zonas marítimas y en algunas zonas del Río de la Plata, ¿sí? Puedo navegar hasta 5 millas náuticas de la costa. Ese es mi límite de alejamiento. No puedo decir, bueno, voy pegadito a la costa, respetando las 5 millas, y me voy hasta Ushuaia. No, tengo límites de alejamiento y tengo zonas de navegación. Bueno, ¿y cómo las conozco? La única manera de conocerla es informándose a través de Prefectura Naval Argentina. ¿Sí? Ustedes van, no sé, se van de vacaciones a otra provincia o se van a Mar del Plata, ¿sí? Y dicen, bueno, tengo el semirrígido, quiero bajar, tienen que ir a prefectura, ¿sí? Consultar dónde están las bajadas náuticas, dónde se registran para bajar y cuál es la zona de navegación, los límites de la zona de navegación para la categoría que ustedes tengan, ¿sí? Ya sea timonel, ya sea patrón o sea conductor náutico. En este caso, conductor náutico, ustedes dicen, soy conductor náutico, ¿dónde puedo navegar? Les van a decir 5 millas náuticas de la costa y desde la punta X hasta el cabo tal, o desde el faro hasta el muelle, 5 millas para adentro. ¿Sí? ¿Por qué surgen estas 5 millas náuticas? Bueno, primero, les voy a aclarar, una milla náutica no tienen por qué saber a cuánto equivale, ¿no es cierto? Bueno, una milla náutica es una medida de longitud, de largo, que se utiliza en náutica, que es igual a 1852 metros. No es igual a la milla terrestre, es un poco más grande, más extensa, más larga que la milla terrestre, son 1852 metros. Cuando yo digo 5 millas náuticas, estoy hablando más o menos de 9,5 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué se puso este límite de alejamiento? Y les pregunto, o alguna se imagina por qué? ¿Cuál debe ser la restricción? ¿Por qué 5 y no 7? Son casi 10 kilómetros. ¿No se les ocurre? Les pregunto, pueden abrir el micrófono. Eso me tomo un mate. Voy a encontrar. Están muy callados. Por Les la cuento. profundidad puede ser. Sí, podría ser un condicionante, o sea, cuanto más me alejo, la naturaleza diría que tengo más profundidad. No es siempre así, porque el Río de la Plata, por ejemplo, es una palangana, es bastante homogéneo una vez que me alejé de la costa, la profundidad, e incluso a veces aparecen bancos en el medio del río. La costa de la provincia de Buenos Aires también es bastante plana, es la prolongación de la llanura pampeana, pero generalmente sí, como vos decís, me alejo y la dificultad para navegar aumenta, porque aumenta la ola, aumenta el viento. Pero ¿por qué 5 y no 6?
o no 7, que no tendría una variación muy grande de profundidad. ¿Podría ser por la pérdida de visión del horizonte? Exacto, exacto. Fundamentalmente hay una cuestión que ustedes como conductores náuticos van a hacer lo que se llama en navegación a vista de costa. Van tomando las referencias costeras. Por eso, en el curso de conductor náutico no se trabaja tanto con cartas náuticas, no hacemos ejercicio de posicionamiento, trabajo con GPS, el compás de navegación, que es la brújula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy mirando la costa. En una situación óptima de visibilidad, que no siempre se cumple, porque ya vamos a ver en meteorología que tenemos nieblas, neblinas, tormentas que dificultan la visibilidad, pero el alcance máximo visual es aproximadamente 9,5 kilómetros, ¿sí? En una condición meteorológica favorable. Por otro lado, la distancia al horizonte también me condiciona a algo que lo vamos a ver en el módulo de comunicación, que vamos a hacer más adelante, no hoy, que es el alcance que yo tengo con un equipo VHF, con un handy VHF. Porque la antena, en un gomón, en un semirrígido, no la tengo como en un velero a 9 metros de altura. La tengo en la mano, en el handy. Entonces, mi horizonte alcanzable con una comunicación de radio está con esta limitación de aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, todo eso, la visibilidad, la comunicación, la dificultad por la profundidad, por la ola, hace que el conductor náutico no pueda exceder las 5 millas náuticas de la costa, ¿tá? Que es bastante, son 10 kilómetros, es un montón. Y después, bueno, en los distintos lugares cercanos a Buenos Aires, no tiene mucho sentido, después lo van a poder leer en la bibliografía, pero está limitado por los canales, ¿sí? Este, la franja ribereña y el canal Emilio Mitre, como dice acá, en toda esta franja pueden navegar. ¿M? Eso es una reglamentación más específica para la gente de Gran Buenos Aires o Capital Federal. ¿Sí? Entonces, 5 millas náuticas y registrar y conocer los alcances de la zona. El timonel tiene otros alcances. El timonel no tiene el límite de potencia, por ejemplo. Puede llevar embarcaciones de hasta 20 metros de eslora. O sea, ya tengo el doble de eslora, es un montón, 20 metros, muchísimo para un timonel. Puede tocar puertos uruguayos, ¿sí? Pero también tiene límite de alejamiento. El patrón, ¿sí? Puede navegar hasta 30 millas de la costa, ¿sí? O sea, el patrón, ya es otra categoría que sube, no tiene límite de eslora ya y puede navegar a 30 millas náuticas de la costa, ¿sí? Con lo cual, por momentos, si elige alejarse de la costa, deja de ver la costa y después se acerca de vuelta. Puede ir navegando a su vez el patrón, no el timonel, a 30 millas de la costa desde Buenos Aires hasta Ushuaia, si quisiera, ¿sí? Pero no puede ir a Malvinas, por ejemplo. ¿Por qué no puede ir a Malvinas? Porque está a más de 30 millas náuticas. Para ir a lugares que están a más de 30 millas náuticas, ya sería navegación de piloto, navegación de altura, tengo que tener la habilitación de piloto, que es la otra habilitación. Todas las categorías, desde esta que estamos hasta la de piloto, tienen los contenidos organizados en básicamente 4 unidades, que son las mismas, pero la profundidad de esos contenidos van a ir cambiando y se van a ir complejizando de acuerdo a la navegación que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son esos contenidos? Bueno, vamos a ver cuestiones vinculadas con conocimiento de la embarcación y navegación, acordes a la categoría que ustedes tengan, meteorología, seguridad y cuerpo normativo o la parte legal. Esos 4
ejes son los que arman todas las capacitaciones con distintos niveles de complejidad y de profundidad de acuerdo a la habilitación náutica que cada uno quiera alcanzar. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para tener esta habilitación? Bueno, recuerden que el curso, no es un requisito para obtenerlo. El requisito es haber aprobado el examen. Y este curso los va a preparar para que ante prefectura o en un club náutico con veedores de prefectura, ustedes puedan rendir el examen y aprobarlo para después ir y tramitar el carnet. ¿Sí? Tienen que ser mayores de 18 años, tienen que tener DNI, tienen que haber visto esto que vamos a ver a lo largo de los encuentros, que es todo el programa de contenidos del examen y haber aprobado la capacitación teórica práctica ante prefectura, tienen que tener el acta de aprobación y después administrativamente tienen que presentar un certificado médico que va a tener una redacción muy particular, ¿sí? Tiene que decir que son aptos psíquica y audiovisualmente y físicamente para la práctica de navegación deportiva, ¿sí? Y tienen que decir grupo sanguíneo, factor, ¿sí? Y si padecen algún tipo de alergia. No es un certificado común de buena salud, ¿sí? A su vez tienen que presentar si es en papel, dos fotografías, si no una foto digital, y al momento de ingresar el trámite en prefectura les van a cobrar una tasa por el trámite, ¿sí? Bien, pero para llegar a esa instancia tienen que hacer el curso, rendir el examen, tener el acta de aprobación y ahí en ese momento vamos a prefectura y decimos quiero ingresar el trámite, se puede hacer también a distancia por internet y mandan toda la documentación probatoria que yo les comenté recién, ¿sí? Vamos a empezar ahora con los contenidos del curso, con algunas definiciones, ¿sí? Vamos a ir metiéndonos de a poco. Las primeras clases en todas las categorías son un poco abrumadoras porque aparecen palabras nuevas, ¿sí? Porque el tema, como todo, es un lenguaje nuevo y la náutica tiene muchas palabras y expresiones propias de la actividad, ¿sí? Lo primero vamos a definir qué es navegar, ¿sí? Y acá yo le agregaría que es navegar por agua, porque también está la aeronavegación, ¿no es cierto? Entonces, si fuera definición de qué es navegar por agua, yo podría decir que una definición clásica define la actividad como la ciencia y el arte que permite conducir un buque por las superficies de las aguas de un lugar al otro con exactitud y seguridad. ¿Sí? Dice superficies de las aguas porque estoy hablando de embarcaciones que flotan. La gente que va en un submarino no va por la superficie siempre y están navegando también. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tomar esta definición. Fíjense que acá hay varias cosas que hay que hacer hincapié. Primero, dice, es la ciencia y el arte. ¿Por qué no dice es la actividad deportiva? Bueno, es una actividad que tiene su rama deportiva, pero también tiene un montón de conocimientos que yo puedo aplicar, que si me entusiasmo con la actividad puedo ir ganando, profundizando, haciendo cursos y cambiando de categoría, que van desde cuestiones básicas de la física, de por qué flota algo, hasta conocer meteorología, el funcionamiento de las velas, cuestiones físicas para optimizar ese movimiento, por ejemplo, con las velas, cuestiones de primeros auxilios, de medicina, de funcionamiento de motor, de meteorología, les decía. Hay un montón de ciencias que me van a ir dando información para mejorar la navegación, pero no todo es ciencia. O sea, también tengo que meterle horas, porque yo puedo leerme todos los libros, tener todo el conocimiento científico para proyectar un velero, proyectar un buque, lo que sea, pero no quiere decir que tenga la habilidad, la destreza para navegar. Entonces, esa destreza, esa habilidad es lo que se define como arte, de decir, bueno, como un arte que se desarrolla en un atelier, en un taller, que se aprende practicándolo, bueno.
Acá esta actividad no solo es ciencia, sino que también es práctica. Tengo que sumar horas de navegación, horas de vuelo y aprender de otras personas, aprender del medio, aprender de los errores, sumar experiencia. ¿Sí? Con ese conocimiento teórico y práctico yo voy a conducir un buque. Y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero no, yo quiero una lancha, no un buque. ¿Por qué dice buque? Porque nosotros asociamos siempre buque con esas embarcaciones de gran porte que llevan contenedores, combustible, gas, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista legal, el buque es toda construcción flotante destinada a navegar por el agua, ¿sí? Entonces una lancha es una construcción flotante destinada a navegar por el agua, ¿sí? Entonces es un buque desde el punto de vista legal. Y hay otro punto importante en la definición que dice que me permite conducir la embarcación con exactitud y seguridad. Esto es fundamental, porque yo podría subirme a una lancha, incluso sin motor, y supongamos que están dadas las condiciones para que la corriente, o sea, el movimiento del agua y el viento, me lleven desde Ensenada, que es donde yo estoy, hasta Uruguay. Entonces, yo puedo decir que navegué con exactitud y seguridad desde Ensenada hasta Uruguay, cuando en realidad no hice nada, simplemente me llevó el viento y la corriente. No, eso no es navegar, ¿sí? Navegar es cuando yo planifico, organizo la navegación e intento que la embarcación responda a mi planificación. Decir, bueno, vamos a llegar entre tal hora y tal hora a este puerto, en este punto, y vamos a intentar hacerlo, ¿sí? Entonces, navego con esa actitud y con seguridad. Si tengo algún inconveniente en medio del río, más o menos sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque estoy navegando con exactitud y seguridad. Puedo radiar y decir mi posición, ¿sí? Eso es navegar. Lo otro podría ser estar a la deriva, flotar, ¿sí? Pero no es navegar. Dentro de lo que la ley establece, decíamos que un buque es una construcción flotante destinada a navegar por el agua. Entonces tiene que tener todo su diseño y dispositivos que me permitan navegar. Ahora vamos a ver cuáles son las características que un buque tiene que tener. Hay otros artefactos que el hombre construye que son flotantes, hasta viviendas, pontones, marinas, estructuras flotantes, que no son buques. ¿Por qué? Porque no están destinadas a navegar, sino que están destinadas a actividades complementarias quizás de la navegación, pero no para la navegación. Para que sea un buque o una embarcación, vamos a decirle, para que sea una embarcación tiene que cumplir determinadas características. La primera ya la dijimos, la flotabilidad, ¿sí? Si no, la tiro al agua, aunque puede flotar, pero no ser un buque todavía, no es una embarcación. ¿Qué le tengo que sumar? Además de flotar, bueno, tiene que ser estanco. ¿Qué es la estanqueidad? Bueno, es una propiedad que le permite al buque, a la embarcación, aumentar o garantizar su flotabilidad en el tiempo. Decir, bueno, está bien, este barco que vos hiciste flota, pero no está hecho de cartón. Que está bien, yo hago un bote de cartón, lo tiro al agua y digo, flota, sí, flota. ¿Cuántas horas flota? Y bueno, flotó 2 horas y se hundió. Bien. Entonces, tenía flotabilidad, pero no tenía estanqueidad. La estanqueidad es la capacidad de aislarme del medio exterior para que la flotabilidad esté garantizada. ¿Sí? Otra característica que tiene que tener la embarcación es fortaleza. Todas estas características van a estar en función de la actividad y de la navegación que yo quiero o el desafío que yo quiero realizar, ¿sí? La fortaleza que tiene un kayak no es la misma fortaleza que tiene un rompehielos, pero ambos tienen que tener una fortaleza acorde a la actividad que desarrollan. Si no tuviera fortaleza,
no puede garantizar la estanqueidad. Al mínimo golpe se rompería, perdería la estanqueidad y pierde la flotabilidad. ¿Sí? Otra característica que tiene que tener es estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Para la actividad que yo desarrollo. Es una estabilidad relativa, porque uno podría decir, bueno, pero un kayak se da vuelta. Está bien, pero por eso tiene estabilidad relativa a la actividad. Si yo sé remar, si cumplo con las condiciones de seguridad y demás, puedo, con alguna mayor o menor dificultad, pero tengo estabilidad, ¿sí? Para la navegación. No es un barril, porque un barril, un tambor de 200 litros de combustible, de aceite, yo lo vacío, le pongo unos tapones, lo tiro al agua. ¿Flota? Sí. ¿Es estanco? Sí. ¿Tiene fortaleza? Sí. ¿Y tiene estabilidad? No, porque yo me subo arriba del tambor y se da vuelta, ¿sí? Bien. Ese barril, ese tambor de 200 litros que yo tiré al agua, tampoco tiene propulsión y gobierno. ¿Qué es propulsión? Algo que me impulse. Y dijimos que la propulsión la puedo dar con remos, con vela, con motor o en forma combinada. Bueno, supongamos que uno, dos tambores, ¿sí? Le pongo una vela. ¿Tengo estabilidad? Sí. ¿Tengo fortaleza, estanqueidad, flotabilidad? Le puse una vela, tengo propulsión, ¿sí? ¿Tengo gobierno? ¿Qué es gobierno? Es la capacidad de dirigir la navegación. No, no tengo gobierno, porque no tengo un timón, ¿sí? Entonces, tengo que ir justamente, si tengo remos, le puedo dar el gobierno, dirigir la embarcación con los remos, pero si no, estoy complicado, ¿sí? Entonces, tengo que tener medio de propulsión, tengo que tener gobierno. Y el último de los puntos, tiene que tener habitabilidad. Y acá uno podría decir, ¿pero qué habitabilidad tiene un tracker o un semirrígido? Bueno, tiene habitabilidad acorde a la actividad que yo voy a desarrollar. Si ustedes me dicen en el tracker voy a salir 5 horas a hacer una recorrida o a pescar, bueno, tengo que tener un lugar para sentarme. Eso es habitabilidad. Porque de por sí el casco, que es la estructura principal de la embarcación, no tiene dónde sentarse. Entonces tengo que tener una bancada, puedo tener tambuchos para guardar comida, guardar un abrigo, puedo tener un soporte para un VHF. Todas esas cuestiones de diseño le van dando habitabilidad. Conforme la navegación vaya siendo cada vez más compleja y más exigente y más extendida en el tiempo, todas estas características tienen que tener mayor desarrollo. Entonces, la habitabilidad, diríamos, bueno, si yo quiero estar 2 días en el agua, tengo que tener un techo, algo que me cubra del sol, que me cubra del frío. Tengo que tener quizás un inodoro, aunque sea un lugar para poner, si no tiene inodoro, un lugar para poner un inodoro químico, ¿sí? Quizás, algunos no lo tienen, pero bueno, podría ser. Una pileta, un lugar para una conservadora, tambuchos, y así le voy sumando de acuerdo a la navegación. Si yo voy a navegar, voy a dar la vuelta al mundo, necesitaré mayor habitabilidad, mayor garantía de estabilidad, mayor fortaleza, mayor estanqueidad, ¿sí? Mayor flotabilidad, porque voy a atravesar tormentas, etcétera. ¿Se entiende? Aunque sea un bote, el más simple, tiene que cumplir de forma simple con estas características. Y ustedes como navegantes, al igual que el piloto que cruza el océano, van a tener que poder dar respuesta a estas 4 preguntas básicas de la navegación. ¿Sí? Siempre. Si ustedes no pueden dar respuesta a estas 4 preguntas básicas, no están navegando bien. ¿Sí? La primera pregunta es ¿dónde estoy? ¿Sí? No puedo estar navegando y no saber dónde estoy. Todo el tiempo tengo que saber estimar aproximadamente cuál es mi posición. ¿Sí? Si yo sé dónde estoy y sé hacia dónde tengo que ir, puedo establecer una dirección. Esa dirección en navegación le decimos rumbo. Es un ángulo, ¿sí? Que se forma, se mide en sentido horario, desde el norte hasta la línea
de la dirección de la embarcación que se llama crujía, hasta la proa de la embarcación. Entonces uno puede decir, voy con rumbo este, voy con rumbo sur, ¿sí? O lo puedo decir en un valor de ángulos, el este sería 90, el sur sería 180, pero esto lo puedo hacer porque yo sé dónde estoy y sé a dónde tengo que ir. Entonces, si yo sé dónde estoy y a dónde voy, puedo establecer el rumbo, ¿sí? La tercera pregunta tendría que ser la distancia. ¿Cuánto me falta para llegar? Esto lo tengo que saber siempre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tengo que calcular el combustible. En el caso de ustedes, o nosotros como conductores náuticos, si se quedan sin combustible, puedo saber dónde estoy, puedo saber rumbo y dirección, pero bueno, me quedé corto en el cálculo, ¿sí? Me quedo ahí en el medio del río, en el medio del agua. No tengo una vela. Tendré que sacar los remos, si me permite el medio y la condición, y remar, pero no siempre se puede, ¿sí? Nosotros, además, vamos a ir moviéndonos por el agua, entonces siempre tenemos que tener o transitar o navegar por lugares que tengan una profundidad apropiada para nuestra embarcación. No todas las embarcaciones requieren la misma profundidad, eso de acuerdo a la embarcación, ¿sí? Y a una medida que ahora vamos a ver que se llama calado, que cada embarcación tiene un calado diferente. Entonces, la posición, la respuesta puede ser múltiple, o sea, puede ser dada por coordenadas espaciales, por latitud y longitud, ¿sí? Latitud norte y sur, longitud de este y oeste. Ese sistema de coordenadas de paralelos y meridianos lo da, por ejemplo, un GPS. Yo puedo tener en el celular una aplicación, puedo tener un GPS náutico y puedo transmitir con precisión mi posición. Pero también puede ser dada la posición por referencias geográficas de la zona, no necesariamente latitud y longitud. Yo puedo tener una emergencia, radiar, pedir ayuda y me dicen, ¿dónde está? Y yo le puedo decir, estoy una milla al este de la boya Don Agustín. Ya está. La boya Don Agustín es una referencia, una milla al este, ya sé mi posición. O puedo decir, estoy frente a, no sé, a la toma de agua, al gasoducto de alta presión, en el kilómetro tanto del gasoducto, cerca de la boya de barco hundido tal. Eso es conocimiento de zona de navegación, de área geográfica. Tema muy importante. Yo siempre que voy a un lugar, en forma previa, tengo que estudiar el lugar por donde voy a navegar, ¿sí? Porque eso me va a permitir posicionar. El rumbo y la dirección, les decía, lo puedo medir en forma angular, lo puedo hablar por los puntos cardinales, ¿sí? Pero puedo darlo también con ángulos. Si voy al este, tengo un ángulo de 90, si voy al norte, un ángulo de 0, ¿sí? Puedo decir, voy con rumbo este o voy con rumbo 90 grados, ¿sí? La distancia la puedo dar de dos maneras en náutica, ¿sí? La primera, la más técnica, sería utilizando la unidad de medida que yo les había comentado, que es la milla náutica. Entonces uno puede decir, estoy a 5 millas náuticas de llegar, o estoy a 20 millas, a 22 millas de Colonia, de Sacramento, por ejemplo, o estoy a 30 y pico millas de Buenos Aires, ¿sí? Pero las condiciones meteorológicas hacen que esas millas, yo en distintos días, con viento a favor, con viento en contra, con ola a favor, con ola en contra, las recorra en distinto tiempo. Entonces también la distancia la puedo expresar en horas muchas veces. Y es muy útil esto porque voy a tener que calcular el combustible. Entonces, uno podría decir, un día como hoy, que no hay viento como hubo antes de ayer, voy a tardar en hacer este recorrido 1 hora y media. Pero antes de ayer tardé 3 horas, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan a qué distancia está, yo puedo decir estoy a 3 horas de arribar. Mi ETA, hora estimada de arribo, ETA, Estimated Time of Arrival, en náutica se dice ETA, mi ETA son las 14 horas, las 13 horas, la hora que sea, ¿sí?
Y la profundidad en Argentina la medimos en metros. ¿Sí? Entonces, cuando veamos un GPS, una carta náutica, siempre la medimos en metros. Vamos a empezar ahora. ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, barra. Vamos a empezar ahora con unos dibujitos. Esto les va a resultar fácil. Con un dibujo de un casco. ¿Qué es un casco? El casco es la parte, el habitáculo, la parte principal de la embarcación, donde vamos a estar nosotros, la mercancía que traslademos, el equipo, está dentro del casco. Y el casco es lo que me aísla, ¿sí? Y el casco es el que tenía que cumplir con esas propiedades que decíamos hoy, ¿no? Flotabilidad, estanqueidad, resistencia, etc. Bien, vamos con las partes del casco. Babor, estribor, proa, popa y banda. Voy a empezar por abajo. ¿Qué es la banda? La banda es cada uno de los lados de la embarcación. ¿Sí? La embarcación yo la puedo dividir. Ahí tengo un casco de una lancha. ¿Sí? Podría ser un bote, podría ser un kayak o podría ser el Titanic. Es lo mismo. ¿Sí? Es un casco. Tengo una línea media en planta y viéndolo de frente tengo un plano. En planta se llama línea de crujía, viéndolo de frente se llama plano de crujía, se le puede decir crujía directamente, y es el eje de simetría del casco, es la línea media del casco. ¿Sí? Esa línea media me divide el casco en dos bandas, la banda que me queda en el sentido de avance a la izquierda y la banda que me queda en el sentido de avance a la derecha. Bueno, la de la izquierda se llama banda de babor y la de la derecha banda de estribor. ¿Mm? Todo esto, donde yo estoy moviendo ahora el mouse, sería la banda de babor y toda esta banda donde yo estoy moviendo el mouse sería la banda de estribor. Si yo estoy en el agua y veo venir la embarcación hacia mí, este costado sería el de estribor y este otro el de babor. ¿Sí? Babor izquierda, estribor derecha. Esos son bandas o costados, se le dice. Generalmente se le dice banda. La parte delantera de la embarcación se llama proa, la parte trasera popa. La línea media dijimos línea de crujía. La línea media de la embarcación, que es perpendicular a la crujía, se llama través, ¿sí? Y luego tengo cada una de los costados de las bandas, cada una de las bandas, están divididas en tres partes. El primer tercio hacia proa se llama amura. El tramo medio se llama través y el tramo que queda o el tercio que queda en el ángulo llegando a popa se llama aleta. ¿Sí? Esto es bastante útil para referenciar, para distribuir los pesos dentro de la embarcación, pero también para dar referencias externas. Yo le puedo decir al timonel, al conductor náutico, cuidado que hay un tronco en el agua. Y me dice, ¿dónde está? Y yo le digo, lo tenés cerca de la amura de babor. Amura sería acá y babor sería acá. Estaría por acá el tronco en el agua. ¿Sí? O cuidado que por el través de estribor te viene un remero. Estaría viniendo por acá. ¿Se entiende? Me sirve para referenciar tanto dentro del casco como fuera. Dentro de lo que es el casco hay esta línea de crujía y la línea de través son líneas que son muy importantes para la distribución de los pesos, de las cargas. ¿Sí? Yo peso 100 kilos. Si me siento en la línea de crujía, la embarcación se sumerge un poquito, pero se mantiene estable. Ahora, si yo me voy hacia una de las bandas y no tengo un contrapeso del otro lado, la embarcación se mueve como un sub y baja, ¿sí? Y pierde estabilidad. Por otro lado, de acuerdo a la carga que yo le ponga a la embarcación, va a ir bajando, la embarcación se va a ir sumergiendo por el peso y va a ir
cambiando levemente lo que se llama línea de flotación. Esa línea de flotación es hasta dónde flota la embarcación y divide dos sectores, el sector del casco que queda mojado y el sector del casco que queda seco o más o menos seco en la navegación. Eso se llama obra viva y obra muerta. La obra viva es la que interactúa con el agua, la obra muerta es la que queda seca. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que pintar un bote, puedo barnizar la obra muerta, pero la obra viva conviene que la pinte con una pintura que sea resistente al agua, porque va a estar interactuando con el agua todo el tiempo. ¿Sí? Luego aparecen infinidad de nombres de partes de embarcación. Este dibujo no es necesariamente una embarcación de conductor náutico, aunque sí podría serlo. De este dibujo lo que me interesa en realidad es mostrarle dos palabras, piso y sentina. ¿Sí? La expresión sentina la van a escuchar muchas veces en la embarcación, la vamos a mencionar muchas veces cuando hablamos en la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque la sentina es el espacio vacío que queda entre el casco y el piso de la embarcación. Generalmente yo cuando camino piso sobre tablones, sobre listones de plástico, de aluminio, de madera, ¿sí? Pero no piso sobre el casco, porque si yo piso sobre el casco o pongo las cargas sobre el casco, un ancla, un bidón, una batería, eso va golpeando el casco. Entonces le pongo unos tablones y apoyo arriba del tablón. Eso hace que quede un espacio entre el piso y el casco. Por otro lado, el piso es horizontal, me permite pisar y el casco es todo curvo generalmente, ¿no? Entonces, ese espacio que queda entre el piso, que muchas veces es removible, para que yo pueda acceder a este espacio inferior que se llama sentina. En la sentina es donde se juntan, por ejemplo, los líquidos, ¿sí? Si a mí me está entrando agua al barco, el agua va a ir a la sentina primero. Entonces la tengo que sacar de la sentina. Si se me derrama combustible, va a ir a la sentina. ¿Sí? Entonces esa sentina tiene que ser accesible. El piso tendrá una cámara, una tapita de inspección o será totalmente removible, pero yo cuando tengo que limpiarlo, tengo que sacar los derrames de acá de la sentina, remuevo el piso. ¿Sí? Bien. Terminamos recién con las partes del casco. Ahora vamos a ver con las dimensiones que definen el casco. ¿Sí? Hoy cuando hablábamos de la habilitación de conductor náutico, yo les dije, pueden una eslora hasta 10 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la eslora? La eslora es el largo o la longitud de la embarcación, ¿sí? Medida desde el extremo más avanzado en la proa, que se llama roda, y el más saliente en la popa. Es el largo total. ¿Sí? Si yo la veo de arriba, ¿cuánto tiene de largo total? Eso se llama eslora total. ¿Sí? Y la manga sería la otra dirección, el ancho. Eslora y manga es largo y ancho de la embarcación. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, ustedes me dicen, che, ¿puedo guardar el tracker en tu garage? Bueno, dale, guardalo. Y yo le pregunto, ¿qué eslora y qué manga tiene? ¿Sí? O el tráiler que ancho tiene, pero por lo menos la embarcación, ¿sí? O la tengo que dejar en un club náutico, me van a preguntar qué es lora, qué manga, para ver dónde la acomodan, ¿sí? Ahí vemos bien. Eslora total es el largo total, manga total es el ancho total. Ahora, no todas las embarcaciones son tan fáciles de determinar, ¿sí? Hay una medida más que es fundamental, que yo ya la mencioné hoy cuando hablábamos de la profundidad. ¿Alguien se acuerda qué medida, qué expresión usé yo para decir cada casco tiene su plin plin que determina la profundidad que necesito? ¿Cuál es esa medida? Está ahí en el dibujo. ¿Cuál El de estas calado. medidas que aparecen acá tendría que ver con la profundidad? Les pregunto. El calado. El calado, perfecto. No todas las embarcaciones calan lo mismo. El calado
es la distancia medida en vertical desde la línea de flotación hasta el punto sumergido más distante. Yo puedo tener un calado de 60 centímetros, como también puedo tener, algunos veleros lo tienen, calado de 2 metros. Entonces no voy a poder acercarme a la orilla de igual manera, no voy a poder meterme en los mismos ríos, riachos con una embarcación o con la otra. El calado es una medida muy importante y que además existen embarcaciones que tienen calado variable. Si yo le pongo la embarcación se sumerge más, entonces cala más. Pero además pueden tener este elemento, ¿sí? Que se llama quillote o orza, rebatible, entonces se pueden mover en algunos casos, ¿sí? Y variar la profundidad. Bien. El casco además tiene, acá vemos en vertical, otra medida que es importante, que es el puntal. El puntal, si yo tomo el casco, es la distancia en vertical medida desde el fondo desde el fondo del casco, hasta el borde o la borda del casco. ¿Sí? El puntal sería la altura del casco, sin contar la cabina o la carroza si tuviera. Yo tengo el casco, un bote, el bote tiene eslora, manga y puntal. Largo, ancho y alto. El puntal es el alto, desde el fondo hasta el borde o borda. No es lo mismo que calado. Calado es lo que necesito, ¿sí? O la distancia vertical medida desde la línea de flotación hasta el punto más sumergido, ¿sí? Y a su vez, las embarcaciones, si tienen la proa de esta manera, ¿ven? Proa lanzada, no termina recto. Algunas embarcaciones terminan recta. En este caso termina lanzado la proa y la popa, ¿sí? Entonces, esta embarcación, yo tengo dos esloras bien distintas. Una es la eslora máxima o eslora total, que es desde el punto más distante de proa al punto más distante de popa, pero después tengo otra eslora, que es la eslora de flotación, que es la distancia medida de popa a proa sobre la línea de flotación. Se alcanza a ver acá, en este dibujo, la eslora de flotación es notablemente más chica que la eslora total. Lo mismo pasa con la manga. Yo puedo tener embarcaciones que tienen una manga total o máxima que sea distinta a la manga de flotación, porque por la forma del casco, si es curvo, ¿sí? La parte que está en contacto con el agua, ¿sí? Es menos, tiene menos desarrollo, es más chica que la manga máxima. De acuerdo al tipo de embarcación que ustedes tengan, van a tener infinidad de vocabulario que no lo vamos a ver acá. Eso es parte del conocimiento de la embarcación, del uso de ustedes. Yo acá a propósito, no porque lo tengan que aprender, pero digo, tomé la embarcación más sencilla de todas, es decir, bueno, a ver, esto es un bote auxiliar de 2 metros, un inflable que se lleva arriba de otra embarcación, por ejemplo, para desembarcar. Es chiquito, entran 2 personas, ¿sí? O una persona con peso. Este, y fíjense que es la embarcación más chica que conseguí, la cantidad de palabras nuevas. Chumacera, agarraderas o pasacabos, espejo de popa, plato del espejo de popa, válvula de achique, cinturón de defensa lateral, anilla, sujeta remo, quilla, quilla inflable o plegable, sujeta popa, listones plegables, chumacera, válvula de inflado, etcétera, etcétera, etcétera. Con cualquier embarcación que tomen, les va a pasar esto. Entonces es importante que se vayan metiendo de a poco en el conocimiento. Hay cosas, ¿no? Hay imbornales, tapones, este, tambuchos que esta embarcación no tiene, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, con esto terminamos de hablar de incumbencias, zonas de navegación, características respuestas que tiene que dar el timonel, el conductor náutico, em, partes de la embarcación y medidas que definen el casco.
básicamente, muy sencillamente, ¿no? Vamos a arrancar, para terminar la primera parte, con lo que es cabullería. Esto se los presento. ¿Para qué? Para que ustedes lo vayan practicando, lo vayan viendo. En internet hay infinidad de videos, pero además ya lo conocen seguramente por su actividad vinculada con bomberos, ¿sí? Que es el manejo de los cabos. Todo lo que es manejo de cabos se llama cabullería en navegación, ¿sí? La cabullería es el conjunto de cabos que yo llevo a bordo, pero también es la actividad. Cuando uno dice voy a hacer, no sé, una capacitación de cabullería, es voy a aprender nudos, voy a aprender a hacer cosas con los cabos, ¿sí? Eh, ¿Qué son los cabos? Bueno, nosotros no le decimos ni cuerda ni soga, le decimos cabos, porque viene de cabullería, cabulla en español, era en realidad el yute, era el material, la fibra vegetal con la que se hacían los cabos. ¿Mm? Los nudos que usamos o que vamos a ver, hay millones de nudos. Vamos a ver los básicos, que son los que les van a tomar en cualquier lugar cuando van a rendir examen. ¿Sí? Y son nudos que nosotros le decimos nudos marineros porque nos apropiamos, pero si van a hacer un curso de montaña, van a ver los mismos nudos, ¿sí? Son nudos, los nudos que están acá son nudos que son bastante seguros en su mayoría, son nudos fáciles de ejecutar y que además, después de prestar servicio, yo los puedo deshacer con cierta facilidad. Los nudos básicos, después hay más variables, ¿no? Que vamos a ver cuando hagamos la práctica, pero es el 8 simple, también llamado lasca, el 8 o lasca, ballestrinque con distintas opciones, ¿sí? Ballestrinque, el ballestrinque común, ballestrinque con remate o con cote, ballestrinque al cabo, ballestrinque al aire, el llano, que es para unir dos cabos, generalmente de igual mena, vuelta de escota para unir dos cabos, generalmente de distinta mena, haz de guía, ¿no? Para hacer una gasa, ya vamos a ver qué es una gasa, y el nudo margarita. Estos son los nudos básicos que en cualquier examen de categoría náutica les pueden llegar a consultar o a tomar. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poquito los nudos. Se los presento. No vamos a ver la ejecución del nudo. ¿Sí? Esto lo vemos en la parte práctica, pero el 8, simple o lasca, es un nudo que no ata nada. No estoy atándome, sujetándome a algo o uniendo dos cabos. Es un nudo que se usa para tope o terminación de un nudo. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, no quiero que se me vaya el agua, está pasando por un orificio el cabo, por un guiador, por algo, y quiero que haga tope para que no se vaya el agua. Entonces le hago un 8, ¿m? Para que aumente el espesor del cabo, ¿m? Y que haga tope ahí, que se trabe. Y terminación podría ser justamente para, supongamos que el cabo no tiene la terminación adecuada y me doy cuenta, estoy navegando, que se me está destrenzando, se me está despeluchando, se me está dañando el cabo. Entonces le hago un nudo, un 8 como terminación. La terminación correcta de un cabo, ¿sí? Se llamaría falcaseo. El falcaseo es cuando yo lo quemo o lo coso para que no se me siga deshaciendo el cabo. Eso se llama falcaseo. Y se hace en el extremo del cabo que se llama chicote. Acá lo que estamos viendo es el ballestrinque, que es un nudo de toma rápida, ¿sí? Tiene sus observaciones en cuanto a seguridad, que tengo que aumentar la seguridad, generalmente con un remate, con otro nudo, que se llama, nosotros le decimos cote a ese remate, porque si yo me tomo, por ejemplo, de un caño de acero galvanizado, circular, que no pone mucho roce, mucha resistencia, si la embarcación o el bote está en el agua y comienza a moverse, este nudo puede perder tensión. ¿Mm? Fíjense que nosotros
en cabullería, trabajamos con vueltas, ¿sí? Trabajamos con senos, que son las formas que describimos con el cabo. Acá tendríamos dos vueltas, ¿eh? Fíjense, una vuelta viene el cabo por acá y hace una vuelta cruzándose y luego hace otra vuelta por acá, pasa por debajo de sí mismo y quedaría el ballestrinque. Es un nudo muy rápido, muy fácil de hacer y tiene varias opciones. Con escape, con cote, con remate, al aire, al cabo, etc. Luego tengo el llano. El llano se utiliza para unir dos cabos de igual espesor. Y ese espesor, ese diámetro, le llamamos mena nosotros. Decimos que un cabo tiene igual mena cuando es igual de ancho que el otro. Si no tuvieran igual mena, si yo hago un nudo llano, el cabo de menor mena tiende a deslizarse y escaparse. ¿Sí? Entonces, estas formas son dos senos, ¿ven? Un seno es como una letra U, ¿ven? Son dos senos entrelazados. Yo uno los dos cabos, haciendo dos senos que se entrelazan, ya vamos a ver cómo, y este nudo se llama llano. Si los cabos no tuvieran igual mena, el de menor mena se va a tender a deslizar, a escapar. En ese caso tengo que hacer este nudo que se llama vuelta de escota. El de menor espesor, el de menor mena, ¿sí? Se muerde a sí mismo, de esta manera. ¿Sí? En este caso yo tendría un seno, que es la U, esta forma, o B corta, que está formando el cabo azul, y una vuelta, la vuelta es cuando se cruza, que está formando el cabo blanco. De esa manera se produce la presión en este punto y el cabo no desliza. Fíjense que está quemado el cabo blanco en el extremo. Esa quemadura se llama falcaseo, para que no se deshaga. Puede ser también cosida, por ejemplo, con hilo encerado, etc. Lo que vemos acá es una gasa con haz de guía. El haz de guía es el nudo más usado en náutica porque es un nudo bastante confiable, se le puede aumentar también la seguridad, pero es un nudo bastante confiable, práctico y que además, después de recibir mucha tensión, mucha carga, yo puedo llegar con cierta facilidad, quizás a veces con alguna herramienta, a desanudarlo y a recuperar el cabo. ¿Sí? Este nudo se llama haz de guía, fíjense también, igual que la vuelta de escota, es un seno y una vuelta, pero la diferencia es que forma este ojal que no se desliza, que no se cierra, y ese ojal se llama gasa. Siempre que yo tengo un ojal, ya sea en un cable o en un cabo, se llama gasa. No se tiene que deslizar. Si se desliza el nudo, en realidad yo tendría un lazo. ¿Sí? Esto no es un lazo, es una gasa. De esta forma se toman muchas embarcaciones, se toman las velas en los veleros, etc. Y finalmente, el último nudo, que no lo van a usar navegando, pero probablemente se los consulten en el examen, siempre se enseña, es el nudo margarita. El nudo margarita sirve para modificar la longitud de un cabo que está trabajando o quitarle tensión a un punto debilitado del cabo. Supongamos que aquí donde tengo el mouse, este cabo está debilitado. Entonces, ¿qué hago yo al hacer el margarita? Le sumo dos tramos más. Estos dos tramos toman la tensión y este cabo debilitado no trabaja. Tiene sus contras este nudo porque tiene que estar sometido a tensión permanente. Si pierde tensión, se puede deshacer con cierta facilidad. Entonces, realmente no es un nudo que no aplique, que apliquen, digamos. Lo vamos a aprender, lo vamos a ejecutar, pero a efectos del examen, no de la navegación. Dentro de lo que es cabullería hay otras cosas que no son nudos. Por ejemplo, esto es una toma o amarre de cornamusa. La cornamusa es un herraje que está en algunos muelles o marinas, pero que generalmente está en la proa y en las popas de las embarcaciones. Esto es para poder tomarme rápidamente, sin necesidad de hacer un nudo,
y tiene la característica de que lo puedo hacer con tensión. Un nudo a veces se dificulta mucho hacerlo con tensión y que además no se ajusta como un nudo, ¿sí? Yo puedo dejar una embarcación tomada de una cornamusa durante 3 meses, vuelvo al club o al puerto y la suelto con mucha facilidad, porque no es un nudo, ¿sí? Es una sucesión de vueltas y de ochos que hacen que justamente quede con fricción y tomado el cabo y que me permita después soltarlo. Si yo tengo que darle remolque a una embarcación, tomo un cabo de la cornamusa de mi embarcación, se lo arrojo a la otra embarcación y la otra embarcación lo toma con la misma toma de la cornamusa. ¿Por qué? Porque si yo hago un nudo y le doy remolque, después no lo puedo desanudar. Tengo que cortar el cabo porque se ajustó por los tirones que iban teniendo las embarcaciones, no lo saco más. Pero si yo lo tomo con la toma de cornamusa, sí, porque son vueltas, ochos, y la última de las vueltas, por lo menos, tiene que ser una vuelta mordida para generar mayor fricción y que el cabo no deslice. Ya lo vamos a hacer. Finalmente, lo que vemos es cómo estivar, cómo ordenar, cómo guardar los cabos, y esto se llama adujas o adujar. Los adujes más comunes son aduje a la holandesa y aduje por largo. Estos son los adujes más comunes en navegación deportiva, recreativa. Los grandes buques adujan los cabos, las cadenas de otra manera. Nosotros en navegación deportiva estivamos, ordenamos los cabos de esta manera para que la embarcación esté ordenada, para no tener inconvenientes después para recuperar el cabo y para poder usarlo rápido ante una necesidad por cuestiones de seguridad, tenerlo disponible el cabo para poder usarlo en forma rápida. ¿Sí? Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase, ¿sí? Ahora vamos a ir a la segunda que va a ser más rápida, ¿sí? Pero quería consultarles cómo vienen, si tienen alguna consulta en particular, alguna duda. No, no, de mi parte, bien. Bien, se vienen entendiendo. Bueno, recuerden que la clase queda grabada. La pueden volver a ver, pueden ver todas las veces que quieran. Y una cosa que es importante, tienen que hacer el formulario, que les va a llevar 2 minutos hacerlo, ¿sí? El formulario es un formulario de Google que lo completan, les va a dar la calificación en el momento, les va a marcar los errores. Bueno, lo tienen que hacer hasta que lo aprueben. No es difícil, pero háganlo y para aprobar el curso tienen que tener los 4 formularios completos, ¿sí? Es aconsejable cuando terminan la charla, si la vieron completa, ahí mismo, tómense un matecito más, se quedan 5 minutos más, ya hacen el formulario para que no les quede para el final, ¿sí? Porque a veces estamos todos con tantas cosas que después se nos pasa y de esa manera van completando clase a clase. Si alguna parte de la clase no la vieron, queda grabada, la ven o la ven en forma sincrónica y completan el formulario. Si algún día no se pueden conectar, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunas cuestiones en forma un poco rápida, ¿sí? Digo rápida porque lo que tiene la náutica, cada una de las clases que vemos, podríamos hacer un curso de cada una de las clases, ¿sí? Yo podría hacer un curso de meteorología, no una clase de meteorología, pero bueno, hay que hacer un barrido rápido, ¿sí? Bueno, y sobre todo, los contenidos del curso lo que apuntan es a una concientización, que uno conozca aunque no esté del todo capacitado, conozca y asuma de manera responsable los riesgos, ¿sí? que la actividad conlleva, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas cuestiones vinculadas con seguridad y con protección de las personas y de la embarcación, de lo que se llama control de averías. La parte de incendio la voy a pasar bastante rápido porque son bomberos. De todas maneras, les voy a hacer hincapié en las cuestiones que a efectos del examen les pueden llegar a preguntar, que son muy sencillas. Y vamos a empezar a hablar algo de elementos de seguridad. Todas estas cuestiones en el módulo práctico después las volvemos a repasar. Al igual que veíamos en la parte anterior,
Cuando nos metemos por ejemplo, en control de averías, ya empiezan a aparecer palabras que algunas personas utilizan y otras no, ¿sí? Y algunas palabras son propias de la náutica y no de la vida cotidiana. Bien, primero, ¿qué es una avería? Bueno, una avería es una palabra que se puede usar en cualquier contexto, ¿sí? Pero que en el español de Argentina cada vez se usa menos, ¿sí? Uno dice, se me rompió el motor, no dice, tengo una avería en el auto, ¿sí? No estaría mal decir, tengo una avería en el techo de mi casa. Bueno, cada vez se dice, se usan menos palabras, decimos se rompió, ¿sí? Se rompe todo, se rompe el techo, se rompe el auto, no hablamos de avería. Una avería en realidad es cuando ocurrió algo, generalmente un hecho imprevisto, puede ser un accidente, y como consecuencia de ese accidente se afectó alguna de las propiedades o características principales de ese objeto, ¿sí? En el caso de las embarcaciones, estábamos hablando de las características que tiene que tener un casco para que sea una embarcación. ¿Se acuerdan? Estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, flotabilidad, gobierno, ¿sí? Habitabilidad. Bueno, si alguna de estas cuestiones se ve afectada, es, yo puedo decir tengo una avería, ¿sí? Me varé, me quedé sin profundidad, toqué el fondo y como consecuencia de eso se me averió el timón, se me averió el motor, se me averió el casco, ¿sí? Las causas más comunes son factores meteorológicos, viento, ola, ¿sí? Que producen varamientos, golpes. Varamientos no solo por temporales, sino también por un error en la conducción. Pensar que en un lugar tengo más profundidad de la que realmente tengo, me meto y pum, me quedé y no puedo salir. ¿Sí? O bajó la marea, entré, bajó la marea y no pude salir. Hay lugares que hay profundidad variable, ¿sí? Por cuestiones de marea, que le rige la luna, ¿no? Y el sol, y hay veces que la marea cambia de manera notable por cuestiones meteorológicas, por el viento, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, en el Río de la Plata, con el viento. Cuando tengo sudestada, tengo viento del sudeste, y el nivel de las aguas aumenta, y cuando tengo viento del noroeste, el río se vacía. Entonces, se vació, me quedó el barco o la embarcación apoyada en el barro, ¿sí? O las lagunas que se secan por falta de lluvia, etcétera, ¿sí? Y acá hay una palabra que dice abordajes. Bueno, esto lo vamos a ver después también, bastante esta palabra, cuando hablemos de la parte legal, de los derechos de paso y demás. ¿Qué es un abordaje? Abordaje lo usamos en náutica para decir colisión. Cuando dos embarcaciones colisionan, cuando chocan dos cascos, decimos que tuvimos un abordaje. Es una palabra náutica que viene de que toma contacto la borda de un casco, la borda es la línea de borde del casco con la línea de borde del otro casco de la embarcación. Eso es un abordaje. También se utiliza abordaje cuando alguien sube a la embarcación, abordar, justamente porque está pasando la línea de borda, que es la línea de borde, y la tengo a bordo de la embarcación. ¿Mm? Entonces acá ya tenemos varios términos: avería, abordaje, varadura. ¿Sí? Consecuencia de alguna de estas cuestiones, yo puedo tener una avería, ¿sí? Que me produce, la voy a poner ahora, la palabra está en la diapo posterior, pero la voy a usar ahora, me genera un rumbo. Rumbo, yo les había dicho que era la dirección en la embarcación, pero también en náutica rumbo es cuando tengo un orificio, un agujero, una rotura en el casco. Entonces, me varé, le pegué a una piedra, esa piedra me hizo un rumbo en el casco. ¿Sí? El rumbo es el agujero. ¿Sí? Dicho de otra manera, tengo un rumbo en el casco. Si por ese rumbo tengo una entrada de agua, además de tener un rumbo, tengo una vía de agua.
La vía de agua es la entrada de agua, entonces ahí ya estoy perdiendo estanqueidad y voy a perder estabilidad, flotabilidad y gobierno. ¿Sí? Es una de las peores cosas que me puede ocurrir en un barco, tener una vía de agua. Entonces, cuando tengo una vía de agua, tengo que actuar rápido. ¿Sí? Tengo que obturar la vía de agua, taparla con lo que tenga, ¿sí? Un trapo, una vela, puedo tener también algún elemento previsto para esas roturas, como por ejemplo espiches, que son tapones, pero tengo que actuar con rapidez si tengo una vía de agua. ¿Por qué? Porque la embarcación deportiva tiene muy poca reserva de flotabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Son pequeñas. Si les ingresa 200 litros de agua, ya estoy complicado. ¿Sí? Entonces, es importante que actúe rápido. No son como los grandes buques que les puede estar entrando agua una semana y quizás no se hunden. Nosotros, si no actuamos rápido, nos hundimos hasta con el agua de lluvia. Las causas que origina la vía de agua son generalmente o falta de mantenimiento en las embarcaciones cabinadas, entonces llueve y me entra agua. Puede ser un rumbo, una rotura, ¿sí? Eh, lo importante, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy navegando, por ejemplo, y veo que tengo una vía de agua. Bueno, lo primero es intentar detectarla, ¿sí? Porque yo no, muchas veces no veo la vía de agua. Veo que tengo agua en la sentina. Entonces, ustedes levantan el piso y dicen, che, nos está entrando agua. Bueno, hay que buscar por dónde. Mientras tanto, intento achicar. Otro término náutico. Achicar es sacar el agua de adentro del casco. ¿Sí? Si para eso yo tengo que tener achicadores, que pueden ser un balde, puede ser una esponja, puede ser un trapo de piso, tengo que tener, porque si no tengo nada con la mano no voy a poder sacar el agua. Y a su vez puedo tener una bomba, ¿sí? Una bomba de achique, ¿sí? La bomba puede ser manual, ya lo vamos a ver, tipo pistón, o puede ser tipo fuelle, o puede ser una bomba eléctrica. Si yo achico, saco el agua y entra muy lentamente, no tengo ningún problema. ¿Sí? Pongo proa al puerto, retorno tranquilo. ¿Sí? Ahora, si yo estoy sacando agua y no puedo disminuir el nivel de agua, ¿sí? O incluso ese nivel de agua está aumentando lentamente, entra más agua de la que yo saco, ahí estoy en un problema grave, porque me voy a hundir. ¿Sí? Entonces, ahí entra otro protocolo, que es el de comunicación, que vamos a ver en otra clase, y cómo me tengo que preparar eventualmente para abandonar la embarcación. ¿Sí? Para poder evaluar lo antes posible si yo tengo una vía de agua, es muy importante que cuando ustedes van a navegar, antes de iniciar la navegación, se cercioren de estar con la embarcación seca y sin agua. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que salieron sin agua. Si navegan una hora y miran la sentina y ven que tienen el equivalente a un balde de agua, ustedes dicen, bueno, mira, tenemos una entrada de agua, pero en una hora que navegué, me entró un balde nada más. La puedo evaluar. Ahora, si yo salí, si llovió y salí con agua, no puedo evaluar cuánta agua me está entrando ahora navegando, ¿sí? Porque no puedo distinguir si es agua de producto de la navegación o si es agua de lluvia, ¿sí? A su vez, el agua produce algo que es muy malo para la navegación, que es el desequilibrio. ¿Por qué? Porque el agua no es como un peso muerto que yo cargo en la embarcación y que se mantiene quieto en el lugar. De acuerdo a la ola, de acuerdo a donde yo me siente, de acuerdo a la velocidad o fuerza del motor, el agua se va a ir a la proa, a la popa o a las bandas. Y eso me va a generar mucha inestabilidad en la embarcación, ¿sí? Pudiendo hacer que me tumbe. ¿Mm? Entonces, si encuentro una vía de agua, tengo que intentar obturarlo lo más rápido posible, tengo que ponerme inmediatamente a achicar,
¿sí? Tengo que intentar obturar, ¿sí? el lugar. Hasta que pueda hacer esto, lo más conveniente es reducir la velocidad, porque generalmente la velocidad provoca una entrada de mayor caudal a través de esa vía de agua. Si tengo válvulas de paso, las tengo que cerrar, ¿sí? Y comunicar la situación por radio, si no la puedo controlar, y dirigirme a zonas de menor profundidad, a la costa o retornar al puerto. Hay veces que no puedo retornar al puerto, entonces tengo que dirigirme a la costa y eventualmente salir en cualquier punto de la costa. Eso se llama embicar. Cuando yo no llego a un puerto, cuando yo llego a la playa, en cualquier punto de la playa, se llama embicar, que es ir con la embarcación hasta la playa y salir. ¿Sí? La navegación es un poco más larga, yo puedo tener previstos ciertos dispositivos, ciertas cuestiones para intentar obturar, ¿sí? Una entrada de agua. Por ejemplo, si yo tengo cañerías en la embarcación, como un depósito, como una evacuación de un inodoro, como la evacuación de una pileta, yo tengo llaves esclusas, llaves de paso, pero además puedo tener tapones o espiches, ¿sí? Un tapón o espiche no es otra cosa que un tapón cónico que yo utilizo justamente para obturar una cañería, una entrada de agua. Este tapón puede ser de goma o de madera blanda y se adapta a distintos diámetros. Es como un corcho, ¿sí? Si yo no puedo controlar la situación, tendré que radiar un Mayday. Ya lo vamos a ver en comunicaciones, es el equivalente a un SOS, es la llamada de socorro. Tengo que intentar aumentar la flotabilidad de la embarcación, arrojando al agua todo lo que no sea de utilidad en ese momento, ¿sí? Que me esté sumando peso. Si tengo bidones con agua, por ejemplo, agua potable, los tengo que vaciar para que tengan aire en su interior, ¿sí? Y me tengo que preparar para un eventual desembarco, ¿sí? Esto sería abrigarme primero, abrigarme lo más posible, después ponerme los chalecos si no los tuviera ya puestos, si no estuviera ya abrigado, radiar para informar la situación e intentar poner rumbo, ¿sí? A zonas de menor profundidad o proximidades de la costa, ¿sí? Y no tengo que abandonar la embarcación, ¿sí? Hay veces que la embarcación queda flotando a media agua o queda con burbujas de aire y no se hunde totalmente. Y el mejor lugar para esperar es una embarcación semi hundida inclusive, antes que estar flotando en el agua, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos comunicaciones, algunas cuestiones más vinculadas con el Mayday, protocolos y demás. Con respecto a los cuidados de las personas y de los tripulantes, las navegaciones que vamos a hacer nosotros son navegaciones cortas. Tenemos que tener un botiquín a bordo de primeros auxilios para una primera atención. Estamos muchas veces incluso a horas de un lugar de atención médica, y es muy parecida a la primera asistencia a un lugar, digamos, agreste. Entonces tengo que armar un botiquín pensando en eso, pensando en las cuestiones más frecuentes vinculadas con la navegación. Piensen que, ¿qué es lo que más se da en la navegación? Bueno, el movimiento. La embarcación va saltando, va golpeando con las olas. Si voy navegando rápido, se va moviendo mucho. Producto de ese movimiento se pueden producir golpes que ocasionan contusiones, heridas, hemorragias, ¿sí? También, producto del movimiento, puedo tener muchas veces quemaduras. Uno dice, pero ¿cómo quemaduras? Sí, porque estoy cocinando a bordo, estoy calentando algo que me llevé para comer, o tengo un termo con agua caliente, vino una ola, se movió, se me rompió el termo y me quemé, ¿sí? Son muchísimas las quemaduras por calentar o preparar alimentos navegando, porque estoy en un samba, se está moviendo todo, ¿sí? Asociado con el movimiento aparecen otras cosas, como el mareo o mal de mar, ¿sí? Fracturas, luxaciones, etcétera. Entonces,
El botiquín tiene que atender a estas cuestiones. Quizás tener algún producto para detener la náusea o el vómito, quizás tener pastillas contra el mareo, ¿sí? Tener algún elemento contra las quemaduras, compresas, vendas, ¿sí? Eh, y tener también abundante agua o elementos de hidratación, ¿sí? Tengan en cuenta que también la quemadura solar o la deshidratación, no solo producto del sol, sino también de los vómitos, son bastante frecuentes, entonces tengo que tener previsto esto. Un botiquín general para una primera asistencia. Obviamente, cada tripulante después puede tener su botiquín personal, y tengo que estar bastante atento a que cada tripulante puede tener su patología. Entonces, si una persona es hipertensa y le doy sales de hidratación, por ejemplo, estoy cometiendo un error en principio. ¿Mm? Pero bueno, estoy hablando de cuestiones generales. Después cada uno sabrá las patologías particulares que tiene, ¿no? Y desde el punto de vista de las comunicaciones, les comento, vamos a tener toda una clase destinada a esto porque es muy importante, pero puedo tener cobertura quizás de celular, telefonía móvil. El número 106 es el número de emergencias náuticas, ya lo vamos a ver. Y después tengo que tener equipos VHF o de muy alta frecuencia que me permiten comunicarme con las guardias costeras o a través del canal 16 realizar las llamadas de seguridad, socorro y emergencia. Todo lo que es comunicaciones lo vamos a ver con mayor profundidad. Con respecto al tema de incendio, eh, se los voy a presentar en forma un poco rápida. Ustedes son bomberos, ¿sí? La idea es que estos contenidos en realidad son impartidos o el programa está armado para gente que no tiene formación ni manejo de fuego, ¿no? Entonces, el tema de la conducción náutica tiene dos cuestiones que son importantes. Yo estoy manipulando combustibles, porque mi propulsión sí lo requiere. Yo puedo llevar gasoil si tengo un motor gasolero, puedo llevar aceite y nafta si tengo un motor de dos tiempos, o puedo llevar nafta super a bordo si tengo un motor de cuatro tiempos. Entonces, voy a convivir con el combustible. Entonces, tengo que tomar ciertos recaudos por dos cuestiones fundamentales. Una, el control ambiental, la contaminación, y la otra es el peligro de incendio. ¿Sí? Ambas son importantes, ambas son frecuentes en navegación, ¿sí? Lamentablemente. Entonces yo tengo que, por ejemplo, con el tema del combustible, tengo que aumentar en la medida que pueda al máximo las normas de seguridad en lo que sea carga, traspaso de combustible, momentos en los que hago las recargas, la estiva del combustible a bordo, ¿sí? Y considerar las condiciones de navegación, porque si yo lleno la embarcación de bidones de combustibles que no están firmemente estivados y empiezo una navegación donde los bidones empiezan a volar de un lado para el otro, porque hay ola, porque hay viento, porque voy rápido a motor, y además de esos bidones no son los bidones apropiados para el traslado de combustible, sino un bidón común. Yo en la lancha también estoy expuesto al sol, son elementos, los combustibles líquidos son muy volátiles, sobre todo la nafta. Voy a tener pérdidas, generación de gases, pérdidas de líquido por las roscas, derrames de líquido de combustible que va a ir a la centina, y ahí estoy aumentando muchísimo las posibilidades de incendio, ¿sí? Además de estar perdiendo combustible, ¿no? Entonces, tengo que procurar hacer todas las maniobras de manejo en el lugar lo más ordenado, limpio y tranquilo posible. Tengo que estimar la navegación para intentar no hacer recargas mientras las estoy realizando, ¿sí? Para tener el menor movimiento posible de la navegación. Entonces, vos decís, bueno,
Voy a navegar tantas horas, necesito un tanque de combustible que me permita no hacer una recarga navegando, ¿sí? Porque si tengo que hacer una recarga, ya estoy complicado a veces, ¿sí? Obviamente cuestiones básicas como no fumar, no cocinar, ¿no? Mientras estoy haciendo esto a bordo, tener el matafuego accesible, y cuando tengo embarcaciones cabinadas, ventilarlas correctamente al llegar, porque puedo dejar la embarcación cerrada y un bidón de combustible o derrame en la sentina que no me di cuenta, eso genera gases y cuando yo retorno a la embarcación, esa cabina está llena de gases, ¿sí? Entonces no tengo que accionar artefactos eléctricos sin antes ventilar. Antes de poner en marcha el motor, sobre todo si yo tengo este motor interno en la embarcación, tengo que ventilar bien la embarcación. Cuando llego, lo primero que hago es ventilar. Abro la cabina, abro los tambuchos, me fijo dónde tengo el combustible, ¿sí? Que circule el aire, ¿sí? Luego realizo una inspección ocular, porque puede ser que yo me haya ido y no me di cuenta que tenía un bidón pinchado, o estaba mal tapado y se cayó navegando, o se desenganchó en la navegación una manguera y me derramó combustible. Entonces, luego de ventilar, inspección ocular. Uy, mirá, tengo combustible en la sentina, tengo combustible en el tambucho, listo. Tengo que sacarlo, ¿sí? También es importante importante la inspección ocular de los cables, de la instalación eléctrica, ¿sí? Y mantener siempre limpio y ordenado, ¿m? Todos los lugares en los cuales yo llevo combustibles y lubricantes. Los elementos que utilizo para limpiar, luego los saco de la embarcación, porque a veces un error que muchos cometen, cargan, tienen trapos. Uy, se cayó combustible. Toman el combustible con un trapo o una esponja y lo dejan ese trapo embebido o a la esponja dentro de la embarcación, ¿sí? No, lo descarto, me lo llevo, lo limpio y lo llevo de vuelta a la embarcación, ¿sí? Sector, dijimos ya en forma previa, la inspección ocular es fundamental. Tanques, sentina, tuberías, todo lo que son comandos. Al detener la embarcación, otra vez inspección ocular. Si tengo baterías internas, las desconecto o las corto cuando me voy. Ventilo, ¿sí? Y puedo dejar prevista una ventilación si es cabinada mejor. Si tengo suministro eléctrico desde el muelle lo desconecto, ¿sí? Y preveo la ventilación. Eso es fundamental, ¿sí? Y después siempre, obviamente, mantenimiento general, ¿sí? Ver cómo voy a estivar, cómo voy a almacenar el combustible, si llevo alguna garrafa de gas envasado a bordo, que también puede ser, ¿sí? Eh, y la revisión permanente de tanques, mangueras, abrazaderas, bombas, rotores, etc. Mantenimiento, la prevención es fundamental, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de las expresiones, de las palabras, ustedes ya están familiarizados con esto. Yo siempre en las charlas, para los que no son bomberos, hacemos una distinción entre lo que es combustión, ignición, temperatura de ignición, qué es el fuego y qué es un incendio, ¿sí? Para hablar con propiedad, digamos. La combustión no necesariamente es tener un incendio, ¿sí? Combustión es una reacción química que libera temperatura, por eso decimos que es exotérmica, libera calor, ¿sí? Autoalimentada, en la cual yo tengo un combustible, ¿sí? Y oxígeno, que es el comburente, ¿sí? Para que se dé la combustión, se tiene que dar un proceso inicial, que es la ignición. Es el primer instante donde se cumple la condición para que se produzca la combustión. Y esa ignición se da cuando se alcanza la temperatura de ignición, que cada material tiene una temperatura de ignición propia del material, ¿sí? Los materiales que retardan la llama o ignífugos, ¿sí? Son esos materiales que justamente que tienen una temperatura de ignición altísima, ¿sí? Entonces resisten a la combustión, ¿sí? No llegan a la temperatura de ignición. El fuego es bueno cuando se produce la combustión, pero es una expresión menos técnica, no química, digamos, ¿no? Decir, bueno, fuego, prende el fuego.
Voy a prender el fuego para el asado, ¿no? Uno no dice voy a iniciar una combustión para hacer un asado, dice prendo el fuego. Cuando yo tengo fuego, no necesariamente tengo un incendio. ¿Por qué? Yo puedo tener fuego. Ahora tengo fuego en el calefón, fuego en el termotanque, fuego en una estufa, fuego en la chimenea. Cuando tengo incendio es cuando ese fuego se propaga sin control y pone en riesgo los bienes materiales y las personas. ¿Sí? Eso es un incendio. Se me fue de control el fuego. Ya sea en combustión, ignición o fuego, tiene que darse esto que ustedes conocen bien, que es el triángulo de fuego. ¿Mm? Si yo conozco el triángulo de fuego, puedo evitar que el triángulo se forme, trabajar en la prevención. ¿Sí? Cuando se cierra el triángulo o el tetraedro, que incorpora el principio de reacción en cadena, cuando se cierra el triángulo de fuego, se produce la ignición. Yo desde la prevención tengo que evitar que esto ocurra. Y si ocurre y se produce un incendio, tengo que trabajar para romper este triángulo. ¿Sí? ¿Cómo trabajo? Bueno, los tres lados sabemos que son la temperatura, o sea, el calor, el oxígeno y el combustible. ¿Sí? Los tres lados del triángulo. Entonces, yo quiero que el fuego termine, tengo que enfriar para sacar temperatura y que el triángulo se rompa. Tengo que eliminar el oxígeno, si puedo, ¿sí? O disminuir la cantidad de oxígeno para dificultar el triángulo. Y si no, tengo que aislar el combustible, que cuando digo combustible es todo material que pueda entrar y ser parte del fuego, ¿sí? Tengo que aislarlo, ¿sí? Entonces, si yo logro trabajar con estos tres lados, puedo evitar que se forme triángulo o luchar contra el incendio. Las fuentes de calor, bueno, en navegación pueden ser fricciones eléctricas, proceder de llamas de otros lados, ¿sí? También puede ser producto de compresión de gases, fricciones, decíamos, ¿sí? El mismo sol, etcétera, cualquier fuente de calor. Los combustibles en una embarcación, bueno, el principal es el combustible líquido que tengo para que funcione el motor. Pero después hay otros materiales como el plástico de la embarcación, con la fibra de vidrio, lonas, colchonetas, que son combustibles no líquidos, son sólidos, pero que pueden entrar en combustión. ¿Sí? Eh, Puedo tener también elementos energizados a bordo, con lo cual todo esto hace que el matafuego que me exige prefectura tener a bordo, igual que en un automóvil, es un matafuego de polvo químico seco que me permite actuar sobre fuegos de tres clases, digamos, ABC, ¿sí? Combustibles sólidos, energizados o combustibles líquidos. Es lo que acabo de decir. Ustedes saben bien que además hay otros tipos de fuego, ¿no? Que los clases D, los clases K, ¿sí? Pero esos son más específicos y en náutica ya serían buques de otro destino, no navegación deportiva recreativa. Podría ser un buque químico, podría ser un crucero, en donde tiene, por ejemplo, freidoras en las cocinas, etcétera. Ya tendrían matafuegos de clase K. Nosotros, ABC, de polvo químico seco, triclase. ¿Sí? Para la extinción, como ustedes bien saben, trabajamos rompiendo el triángulo o el tetraedro, luchando sobre estos 4 puntos: reducción de la temperatura, eliminación del combustible, eliminación del oxígeno o inhibición química de la llama. ¿Sí? Existen muchos agentes extintores, solamente nos concentramos en polvo químico seco, que es el que me exigen ahora. ¿Sí? Y dentro de lo que son las fases del fuego, los navegantes deberíamos intervenir, en realidad, trabajar en la prevención mucho e intervenir sobre todo en lo que es la fase incipiente. Los navegantes comunes, porque no estamos capacitados como los bomberos para intervenir cuando hay libre combustión o en otra fase. Pero en la incipiente, sí, tenemos el matafuego, tenemos una manta quizás ignífuga, sofocamos la llama, apagamos,
nos quedamos haciendo una guardia durante la fase latente para que no vuelva a entrar oxígeno y no se vuelva a prender el fuego, y no más, porque no estamos formados para combatir el incendio, los navegantes. Bien, después hay una consideración con respecto a las formas de propagación del calor también. Ustedes saben que el calor, no el fuego, el calor, la temperatura se propaga por conducción, radiación o convección. Entonces, la conducción es la propiedad que tienen los sólidos de transmitir molecularmente esa agitación molecular que produce la propagación de la temperatura, por eso los materiales aislantes tienen una resistencia a la conducción, pero eso hace que si el material se calienta, pueda transmitir la temperatura y otro elemento que no tenga contacto con la llama, pero sí tenga contacto con este material en alta temperatura, pueda producir llama, como pasa acá en esta imagen, ¿no? La llama está en el primer piso, pero se calentó tanto el entrepiso y la losa que la alfombra y la cortina del piso superior, aunque no tuvo contacto con la llama, entró en combustión también. ¿Sí? También el fuego se propaga por radiación, ¿sí? El espectro no visible, las ondas de radiación de la llama, ¿sí? Propagan el calor. Bueno, eso también produce, uno dice, ¿cómo pasó la llama de una casa a la otra, como en este dibujo, o de un lado de la ruta al otro lado de la ruta? Si el viento no... Bueno, hay veces que el viento puede llevar una chispa, pero también puede ser la radiación. Yo no veo la llama, pero eso pasa con, con las estufas infrarrojas, ¿no? Yo no tiene llama, pero pongo la mano a 30 centímetros y siento el calor o me quemo. ¿Mm? Es la parte no visible de la llama. Y la convección es un concepto que vamos a ver mucho en meteorología cuando vemos, que es la característica que tienen los fluidos, tanto el agua como el aire, que cuando se calientan se tornan menos densos y buscan niveles superiores. Eso hace que, por ejemplo, el calor ascienda, los niveles superiores de la habitación o del edificio estén a mayor temperatura que los medios, por ejemplo, acá. Entonces se prende fuego, el cielo raso del tercer piso y el segundo piso no tiene llama. Y uno dice, ¿cómo llegó la llama hasta acá? No, llegó el calor producto de la convección del aire que se calentó y el calor que fue subiendo, y resulta que el material del piso superior, ¿sí? Tenía una temperatura de ignición baja, ¿sí? Entonces se calentó e empezó la combustión en ese nivel. ¿Sí? Los más comunes no tienen la boquilla con la manguera, sino que es el común, como el del automóvil. ¿Sí? Esto lo voy a pasar para comentarles para ustedes las partes de un matafuego, cómo se acciona, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Si hubiera alguna duda, me consultan. ¿Sí? Eh, Como cualquier matafuego, como pasa en el auto, tengo que verificar el manómetro, tengo que verificar la carga en forma anual, tengo que hacerle la revisión hidráulica, ¿sí? Y tengan en cuenta que es polvo químico seco, ¿sí? Entonces, el movimiento de la embarcación no le hace mal al matafuego porque va moviendo el polvo adentro, pero hay un tema que es importante y que es un problema en las embarcaciones, que es dónde pongo el matafuego. ¿Para qué? Para que no se golpee y a su vez para tenerlo a mano y para que no se moje. ¿Sí? Entonces, hay veces que yo lo quiero proteger del agua y lo pongo en un tambucho bajo llave, no me sirve. O lo pongo en un tambucho inaccesible, le pongo otras cosas, no me sirve. Lo pongo a mano y se golpea, no me sirve. ¿Sí? Bueno, es un tema ese, el matafuego. Las embarcaciones muchas veces no están diseñadas para llevar en forma segura un matafuego y es importante tenerlo a mano, sobre todo cuando hago maniobras o operaciones con combustible. Cuando acciona el matafuego de polvo químico seco, recomendación, obviamente hacerlo a barlovento, me coloco para que el viento me lleve, me aleje la llama, el humo y el polvo, porque el polvo es altamente corrosivo, muy irritante. Apunto a la base de la llama, ¿sí? A la base del fuego, y una vez que acciona el matafuego, lo vacío. No doy chorros cortos de disparo.
Lo accioné, le doy a fondo porque después quizás pierde presión y no lo puedo volver a accionar. Una vez que se apagó, empieza la fase latente, no me tengo que relajar demasiado, tengo que estar atento porque si aumentara el oxígeno o aumentara la temperatura, se puede reactivar, se puede reanudar el foco, que podría ser en el interior de una embarcación al ventilar, ¿no? Dentro del material que yo les comparto tienen la disposición 1.18 con todo el material, elementos de seguridad que tienen que tener a bordo. No se compliquen con esta tabla. Ustedes van a estar dentro de lo que son aguas protegidas, ¿sí? Y eventualmente costera restringida. Aguas protegidas motor, esta columna donde van teniendo ahí estas opciones que dicen sí, ¿sí? Ahí, acá, es lo que ustedes tienen que tener a bordo y que vamos a ir viendo a lo largo del curso, a lo largo de todos los temas que vamos a ir desarrollando. Aquí en lucha contra incendio dice, si la embarcación fuera cabinada, tengo que tener un hacha, si no, no la necesito. Tengo que tener, sí, un extintor tipo triclase. ¿Mm? Eso es lucha contra incendio. Ya está. Después tendré elementos de salvamento, elementos de señalización, elementos de fondeo, de comunicaciones, etc. ¿Sí? Dentro de los elementos de salvamento que yo tengo que tener, y esto es muy importante, chalecos salvavidas. Los chalecos salvavidas que me pide prefectura, ¿sí? Son los chalecos salvavidas homologados. Estos no me sirven a efectos administrativos. ¿Me pueden salvar la vida? Quizás sí, pero tengo que tener esto sí o sí a bordo. Los chalecos salvavidas homologados por prefectura. Para que sean homologados tienen diseño tipo poncho, quiere decir que yo meto la cabeza por un orificio. Tienen apoyanuca, la flotabilidad la tengo en el pecho y no en la espalda. Tienen silbato y cinta reflectiva. ¿Eh? Y el fabricante hizo el trámite ante prefectura y está homologado. Lo tengo que tener en la embarcación. ¿Prefectura me puede sugerir que me lo ponga? Sí. Pero si no lo tengo puesto, no me pueden hacer, no me van a hacer una multa. ¿Eh? Lo tengo que tener. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el mejor chaleco? ¿El que tengo puesto o el que tengo guardado en una bolsita dentro de un tampucho? Si la embarcación se da vuelta y no lo tengo puesto, ya está, fue, no tengo tiempo de ponérmelo. ¿Sí? Entonces, el mejor chaleco que tengo es el que está puesto. ¿Está? Este chaleco salvavidas es el homologado, es el que me garantiza que si me desmayo o me golpeo y pierdo el conocimiento, voy a quedar con la cabeza apoyada la nuca, ¿sí? En un elemento con flotabilidad y voy a poder respirar. Con estos otros, si pierdo el conocimiento, puedo quedar boca abajo, ¿sí? Estos son accesorios para navegación, ¿sí? Para cuando tengo que hacer deporte, cuando quiero tener movilidad, ¿sí? O incluso cuando realizo navegaciones en un jet ski o en una moto de agua para que me absorban el impacto y no me quiebre el pecho, ¿sí? Pero no son chalecos salvavidas. Si yo tengo que abandonar una embarcación porque me estoy hundiendo, me tengo que poner este, ¿sí? ¿Este otro me puede salvar la vida? Sí, pero no es el homologado. Estos se llaman DAF, dispositivo de ayuda a la flotación, DAF. Estos no son exigibles, este sí. Tengo que tener homologado uno por tripulante a bordo de la embarcación. Y la cantidad de tripulantes no puede exceder la cantidad de tripulantes para la cual fue aprobado el casco. Eso cuando el astillero lo fabrica, en el casco hay una placa que dice, por ejemplo, aprobado para 320 kilos o 4 tripulantes, por decir algo. Es igual que un ascensor. ¿Sí? ¿Vieron cuando suben al ascensor que dice 6 pasajeros o tantos kilos? Bueno, la embarcación es lo mismo. Tengan en cuenta que a veces mucha gente que hace actividades, por ejemplo, pesca, o los isleños que se están construyendo una casa, no tienen en cuenta, es todo peso.
O sea, no es solamente, vean, la chapita dice tantos kilos. Porque uno dice, no, va un solo tripulante. Sí, bueno, pero está llevando material para construirte una casa en la isla. Ten en cuenta los kilos. O decir, bueno, el casco está apto para 4 tripulantes y éramos 3. Está bien, pero llevaban 2 heladeras para poner el pescado, llevaban equipo de pesca, llevaban agua, llevaban comida, llevaban un motor de repuesto. ¿Mm? La embarcación siente todo. ¿Está? Dentro de lo que es el código de señales que lo vamos a desarrollar cuando veamos comunicaciones, hay un punto que ahora se los voy a presentar que es el de pirotecnia. Después en la práctica presencial volvemos a hablar. Pero la pirotecnia que ustedes van a utilizar es esto, ¿sí? Son las bengalas de color rojo. Para la navegación de ustedes les exigen 2 bengalas de mano, no aéreas, no con paracaídas, 2 bengalas de mano de color rojo, ¿sí? No verde, ¿sí? Que en zonas portuarias se pueden conseguir, rojo. Rojo es el equivalente al SOS o al Mayday, ¿sí? Existen otros elementos de pirotecnia, como por ejemplo las bengalas de humo o las bombas de humo, pero no son exigibles para la navegación de ustedes, ¿eh? Lo que nosotros tenemos que tener son 2 bengalas rojas de mano. ¿Qué ocurre? Y con esto terminamos. Si yo veo una bengala, ¿sí? Bueno, una bengala es un Mayday. Un Mayday es un pedido de ayuda. Si yo escucho por radio un Mayday o veo una bengala y no intervengo, es abandono de persona, ¿sí? Tengo que intervenir. Las intervenciones, ya vamos a ver cuando veamos comunicaciones, pueden ser varias. Una es la asistencia directa, ¿sí? eh, responder a ese pedido, ¿sí? Ser el primer respondedor, digamos, el que existe, el primero que llega. Y hay veces que también la intervención puede ser mediante una comunicación, ¿no? Escucho un Mayday o veo una bengala en el horizonte, me comunico con prefectura y prefectura quizás me dice, estamos ya en la zona, no intervenga, ¿sí? Pero no puedo ignorarla, no puedo no hacer nada, ¿sí? Si no hago nada, después tendré que hacer un descargo. Y la única situación o condición que me puede justificar mi inacción, es decir, no intervine porque si intervenía, ponía en riesgo mi embarcación y mi tripulación. ¿Sí? Esa es la única razón por la cual estoy justificado. Si no, es abandono de persona. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Hasta acá los contenidos de hoy.